Bonjour, bonjour à toi. Bienvenue sur le canal de Letty, apprendre le français avec Letty. Merci beaucoup pour votre fidélité. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre une leçon qui va être très simple. Nous allons faire un petit peu de conjugaison, mais très très facile. Oups, hop, en español. Buenos días a ti. Buenos días a ustedes. Bienvenidos en el canal de Aprender el Francés con Letty. Hoy vamos a ver una conjugación sobre un tiempo que se llama el futur proche. ¿Qué se llama? Futur proche, ¿usted se acuerda? Vimos el presente. El que sigue es este tiempo, el futur proche, que es un futuro muy cercano. Muy cercano. Y hay un otro que se llama el futuro, que es él es un poquito más largo en el futuro, justamente más para allá. Este es algo que les voy a explicar, es algo que vamos a, cuando usted quiere decir lo que van a hacer en 5 minutos, lo que van a pasar ahorita en la tarde, a rato, algo presente que usted está viendo que va a pasar a suceder. Eso se va a utilizar el futur proche, ¿d'accord? Pero antes de eso, necesitamos algo. Quoi? Cahier, crayon et hop, c'est parti pour la classe. Allez, on y va. Alors, je vais lire la première fois et rappelez-vous la deuxième fois. Hop, a usted. Alors, le futur proche. Ese es el tiempo se llama así. Le futur proche. Alors, formation, la formation aller plus infinitif. Formation aller plus infinitif. Traducción español. La formación significa que este tiempo se va a hacer du verbo aller, que es ir, más el verbo infinitivo. Al infinitif. Ahorita que le vamos a ver, usted se va a dar cuenta. Si, por ejemplo, yo hablo de ahorita, presente, hoy, vamos a tomar el ejemplo de trabajar. Je travaille. Ahí está. Donc, aujourd'hui, que es hoy, aujourd'hui, je travaille. Usted acuérdase que vimos el tiempo del presente. Entonces, aquí terminación E. Esto es la terminación del presente. Usted puede ver, si acaban de ingresarse, de ir al canal, usted puede ir atrás y van a ver la leçon del presente y aquí van a tener la conjugación. Alors, je travaille. Tu travailles. Tu travailles. Il, elle travaille. Il, elle, acuérdate, il masculin, elle féminin. Oh là là, producción. Producción. Eso es en vivo, ¿eh? Vivo. Elle, se le olvidó la E. ¿Ok? Elle, ella, féminin, travaille. Nous travaillons. Nous travaillons. Vous travaillez. Vous travaillez. Il, elle, plural, travaille. Il, elle, travaille. Entonces aquí todo lo que está al final, alors aquí lo voy a poner E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Eso es la terminación en el presente. Alors, eso es para ahorita, hoy, ¿ok? Y vamos a ver algo para demain. Demain, que es mañana. Entonces, si yo voy a hacer algo mañana, yo te voy a decir, je vais travailler. Es lo que puso aquí. Aquí, el pronombre je, vais es el verbo aller, y el verbo que a mí me interesa es travailler. Yo voy, ustedes aquí en español es igual, yo voy a trabajar, tú vas a trabajar. Igual, la composición es la misma. Donc là, yo voy a conjugar el verbo aller al presente. Je vais travailler. Y el verbo se queda al infinitivo. No lo voy a conjugar aquí. Yo voy a conjugar nada más aller.
y el otro no. Alors, tu vas travailler. Tu vas travailler. Il, elle va travailler. Il, elle va travailler. Nous allons travailler. Nous allons travailler. Vous allez travailler. Vous allez travailler. Il et elle pluriel vont travailler. Eso es muy sencillo, ¿eh? ¿Oye? Solamente vamos a conjugar el verbo aller, ¿d'accord? Y después su verbo se va a quedar al infinitivo. Ahí no vamos a cambiar nada. Alors, regla. Le futur proche est très fréquent. Il indique un événement immédiat ou prévisible. Traduction. El futuro cercano, ¿d'accord? Es muy frecuente. Él indica un que va en cuenta la traducción, un algo inmediato o previsible, o algo que se va a ver. Por exemple, attention, ¿ok? Algo que estamos viendo, tu vas tomber. Tu vas tomber. Es como que usted está diciendo, tú te vas a caer. Tu vas tomber. Usted lo ve. Entonces utilizamos el futur proche. Estamos mirando el cielo. Le ciel est gris. El cielo es gris. Il va pleuvoir. Va a llover. Va a llover. Usted lo diría así. Il va pleuvoir. Es algo que usted está viendo, entonces aquí utilizamos el futur proche. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque después vamos a ver el futuro. Aquí se llama futur proche. El otro se llama el futuro, que el futuro es algo que está más lejos. Entonces aquí, en este momento, lo vamos a utilizar. Pero aquí, por el momento, es el cercano. Lo que voy a hacer en 5 minutos, voy a hacer mañana. Lo que estoy viendo que va a pasar, aquí voy a utilizar el futur proche. Voilà. Es muy pequeñita, tranquila, suave esta leçon, muy sencilla. Entonces, rappelez-vous, atención, formación, aller, y después el verbo al infinitivo. Y nada más. Y estamos teniendo un segundo grupo, un segundo tiempo de conjugación. A veces como que busco el francés y el español. Pero ya voy. Voilà. Para hoy ya terminamos la leçon, las clases. Si usted está suscrito, muy bien. Si tiene comentario, si tiene duda, pregunta, en el comentario, con mucho gusto yo contesto. La petite cloche para recibir las otras clases. Si no estás suscrito, suscríbete en mi canal para poder aprovechar de estos momentos que estamos pasando para aprender un idioma más y de la mejor manera. Merci beaucoup. Muchas gracias por su atención, por seguirme y je vous dis à bientôt. Au revoir.